Aquí en 1 Corintios capítulo 1, vemos realmente Pablo dando gracias a Dios por cada uno de los hermanos en la iglesia en Corinto. Él tenía gratitud en su alma por la iglesia en Corinto. ¿Usted puede dar gracias a Dios por cada uno de los hermanos en nuestra iglesia? ¿Puede realmente mirar a los hermanos y expresar gratitud para los hermanos? El apóstol Pablo, con sinceridad, yo creo que él no estaba fingiendo, no estaba endulzándoles un poco para luego después hablarles duro y corregirlos a ellos. Realmente el apóstol Pablo tenía gratitud en su corazón para los hermanos. Él no comenzó diciendo: yo, el apóstol Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo, les escribo con seriedad y con una actitud muy, muy fuerte. No, él escribe a ellos expresando realmente el amor que tenía y el deseo sincero de aprecio que él tenía para cada uno. No les escribió diciendo: bueno, tengo unas cuantas cosas para hablarles. Alguna vez alguna persona se acercó y dijo: tenemos que hablar. Tenemos que hablar, y uno dice, empieza con la mente, piensa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hice? Por ahí un jefe o un padre o algún hermano, y uno está con un poco de preocupación. ¿Qué tenemos que hablar? Él no expresó su deseo de escribirles con ese tono o con esa actitud o esas palabras. Él realmente daba gracias a Dios, y así comenzó. Él daba gracias a Dios siempre por ustedes. O sea, todos ellos. Siempre es la idea de algo continuo. Es un tiempo continuo. En el pasado hasta ese momento, y continuamente Él estaba dando gracias por ellos. Él tenía gratitud siempre. No solo cuando le convenía, sino aún escribiéndoles con el corazón lleno de preocupación, en un desacuerdo con muchas cosas que estaban haciendo en la iglesia, pero con un amor para ellos. Él daba gracias a cada uno, por cada uno de ellos. ¿Cómo es que uno puede dar gracias a Dios? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón por la cual él podía dar gracias a Dios por ellos? Noten tres cosas. Él reconoció la gracia de Dios en sus vidas. Él observaba sus vidas y veía la gracia de Dios en su salvación. Dios había obrado en sus vidas y él daba gracias a Dios. Tenía gratitud en primer lugar por la gracia de Dios en sus vidas. Miren versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Él vio la evidencia de la gracia de Dios en sus vidas. No fue por un ejemplo o por algo que ellos hacían, que era muy amable, como una atención. No, él vio la gracia de Dios en ellos. Él vio que fue realmente salvos. Hubo un cambio en su vida. ¿Qué dice 2 Corintios? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas por la gracia de Dios. La gracia de Dios es Él quien puede cambiar la vida de uno. Él vio en ellos esos cambios. Cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, él dijo a ellos en capítulo 1, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe,
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él vio un cambio en sus vidas. Él vio la gracia de Dios obrando en Cristo en sus vidas. Y por eso Pablo estaba contento. Estaba realmente agradecido a Dios por la vida de cada uno de ellos, por esa gracia. Cuando usted mira a un hermano, puede ver la gracia de Dios en su vida, que es salvo. ¿Cuál es su enfoque? Es tan fácil a veces enfocar en algo negativo, en algo que ha hecho, que ha dicho, que por ahí nos cayó mal, y cada vez que lo vemos recordamos lo que dijo, lo que hizo, y por ahí despierta un poco de bronca o rencor, o por ahí alguna actitud negativa. ¿Cómo me gustaría hablar con ese hermano, esa hermana, y darle una buena zarandeada para que sepa lo que hizo, que estaba mal? Pablo no sentía eso. ¿Por qué? Porque no enfocaba en lo negativo, no enfocaba en lo que no le gustaba, sino que estaba enfocado en su salvación, la gracia de Dios, dando gracias a Dios por ellos. Él más tarde en la carta va a escribirles a ellos, y en capítulo 6 él va a decirles a los corintios en versículo 8, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Y en versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese fue su enfoque. No en su pasado, no en lo que habían hecho mal o lo que estaban haciendo mal en ese momento, sino en el hecho de que disfrutaron ellos de la gracia de Dios por medio de la salvación. Eran salvos, eran limpios, eran sus hermanos en Cristo, y por eso tenía gratitud por ellos, por esa actitud. Me llama la atención, siempre doy gracias, continuamente. No permitía que su mente se desviara a algo negativo, o a algo malo, o a algo que había hecho que estaba en desacuerdo, sino que siempre estaba dando gracias a Dios por ellos. Usted cuando mira a nuestros hermanos, y vamos a ser sinceros, a veces hay algún hermano que nos va a decir algo que nos va a caer mal, o va a hacer algo que no nos gusta, que nos trata de una manera que decimos, pero yo no merezco eso, ¿por qué me trata así? Y es muy fácil enfocar en eso y no enfocar en el hecho, es un hermano en Cristo, y mirar pasando esa ofensa, mirar pasando esa actitud que por ahí le cuesta cambiar en su vida. Pero en general nos damos cuenta, es un precioso alma que conoce a Cristo, que tiene la gracia de Dios en su vida, y es un hermano en la familia de Dios. Pablo pudo enfocar en el hecho de que Dios los había salvado y reconoció la gracia de Dios en su vida. Pero número 2, vemos que él reconoció que tenían dones espirituales. Mire lo que él dice en versículo 5. Ellos tenían dones espirituales, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Él
veían ellos que manifestaban la gracia de Dios en dones espirituales. Él se acordaba de ellos y era una iglesia enriquecida. Esa palabra enriquecida significa una persona que tiene mucha plata, o sea, está muy enriquecida esa persona. Esa es la idea de esa palabra en lo material. Pero en lo espiritual, la iglesia tenía mucha riqueza espiritual en dones. Había maestros, había personas con el don de misericordia, había hermanos con el don de exhortar, había hermanos con el don de ayudar. Todos tenían un don espiritual, y cuando miraba a la iglesia, él pensaba en la potencial de la iglesia por la gracia de Dios manifestado en los dones, y estaba mirando no en las cosas que por ahí no le gustaba, sino en la potencia, en lo potencial de ellos. Dice en 1 Pedro, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro, escribiendo a los hermanos que estaban expatriados, él decía, cada uno de ustedes tiene un don. A veces ese tema es algo con los hermanos que conversamos, y por ahí pasa un hermano muchos años sin reconocer el don que ha recibido en el Señor, sin saber qué es su lugar en el cuerpo de Cristo. No sabe si ni siquiera tiene un don, pero tiene un don. Ahora, a veces, por una falta de compromiso, una falta de crecimiento, una falta de querer activarse, uno literalmente pasa años sin saber que tiene un don espiritual, sin usar su don espiritual. Viene a la iglesia, calienta bien el asiento de la iglesia, vuelve a su casa, se enfría el asiento durante la semana y vuelve y calienta el asiento durante un tiempo, 1 hora y 15 minutos, y después se va, pero no ocupa un lugar en la iglesia. ¿Cuál es su lugar en la iglesia? Su ministerio. Otra vez, siempre vuelvo a decir esto, no tiene que ser algo público detrás del púlpito. Puede ser un ministerio de ayuda, de organizarse, de limpieza, un montón de cosas puede ser, pero algo debería afectar la vida espiritual de los hermanos, porque el don espiritual que Dios nos da es para la edificación del cuerpo, para el beneficio, para el crecimiento de los hermanos. No es para enorgullecernos, no es algo privado que hacemos en secreto y que es simplemente para nosotros, es para el bien de la iglesia. Ahora, cuando estamos orando en nuestra casa, eso puede edificar la iglesia. Es un servicio de ministrar a los hermanos. Es una gran ayuda y una gran bendición. Pero debería ser también algo más evidente. Varias veces les compartí el testimonio de nuestro hermano Pancho, el no vidente, que estuvo en la iglesia. Y durante años yo estoy predicando la palabra y cada tanto este tema surge y yo siempre lo llevaba en la camioneta porque siendo hombre no vidente no podía venir caminando a la iglesia, aparte que tenía algunas dificultades físicas. Pasaba por su casa, lo buscaba, lo levantaba, lo traía y después lo llevaba. Y casi siempre cuando predicaba algo así, mientras que íbamos a su casa, me preguntaba, ¿y pastor, cuál es mi don?
¿Cuál es mi don? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Soy grande, no tengo vista, no puedo visitar a la gente y todo. Y le dije, no sé, Pancho, honestamente no sé, pero estoy orando y le pido a Dios que muestre, porque la palabra de Dios no miente. Tenéis un don espiritual. Y pasando unos meses, de repente me dijo una hermana en la iglesia, me dijo, pastor, ¿no sabe la bendición que es la vida de Pancho para mi vida? Porque él siempre me está mandando mensajes de texto con su teléfono para no videntes y me manda textos de la Biblia que me anima mucho. Pancho era una persona que leía la palabra de Dios todos los días con sus dedos en braille. Tenía varios libros, no tenía toda la Biblia, pero una gran parte de la Biblia. Y cuando él leía algo que le gustaba, él mandaba un mensaje de texto a la hermana Lidia y a otros hermanos de la iglesia. Y le dije, ahí está su don de animar, de exhortar, de ministrar a los hermanos por medio de mensajes de texto, mandando escrituras. Hermano, ¿cuál es su don? Pablo miraba a la iglesia y decía, es una iglesia enriquecida. Tienen todos los dones. Mira lo que él les dijo en 1 Corintios, en versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No era una iglesia pequeña con algunas pocas personas y algunos de los dones. Él miraba a la iglesia y decía, ustedes tienen todos los dones que el Espíritu Santo ofrece. Y yo no dudo que nuestra iglesia tiene todos los dones espirituales del Espíritu Santo para poder edificar la iglesia y ministrar a los hermanos y edificar el cuerpo de Cristo. Cuando usted mira a un hermano, mire pasando esa irritación o esa diferencia y trate de ver, en primer lugar, reconocer la gracia de Dios. Es un hermano en Cristo que conoce la salvación y el perdón de sus pecados. Es un hermano número 2 que tiene un don espiritual que yo necesito, usted necesita. ¿Por qué? Porque necesitamos a todos que estén usando su don espiritual para nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que reconocer los dones espirituales. Ahora, lamentablemente, la iglesia en Corinto estaba lleno de creyentes carnales. Usaban muy mal sus dones espirituales. En vez de afirmar los hermanos, en vez de edificar los hermanos, era un motivo de celos, de división y de problemas en la iglesia. Tristemente. Y por eso Pablo tenía que escribir su carta para corregir esas actitudes carnales, para ayudarles a crecer en su fe y para que ellos entiendan cómo usar su don espiritual. En vez de guiarse por el Espíritu Santo y la sana doctrina, estaban guiándose por sus emociones y la carne, y eso despertaba problemas en la iglesia en vez de edificar la iglesia. Ahora, él está exhortándoles a reconocer. Tenemos que reconocer nuestros dones espirituales. Él reconoce que ellos tenían todos los dones espirituales y al reconocer los dones despertaba aprecio para ellos. Y otra vez el ánimo de creer y pensar, ellos tienen potencial. Ellos tienen la posibilidad de aportar a la edificación a todo el cuerpo de Cristo.
Qué lástima cuando el creyente no quiere comprometerse, cuando es muy inconstante en su lectura de la palabra, en su oración, en su asistencia en la iglesia, en las actividades. No puede involucrarse y ubicarse en su lugar que Cristo tiene para ellos. Él les ha equipado a cada uno para ocupar ese lugar. Y sabe que Dios es tan sabio que Él entiende las limitaciones. Él entendió muy bien las limitaciones de Pancho y le dio un don a él y lo usó igual. No importa sus limitaciones de comprensión de la palabra, aunque uno puede comprender más estudiando, conociendo la palabra de Dios. No importa sus limitaciones físicas, sus limitaciones de tiempo, a veces en el trabajo. Uno tiene muchas limitaciones, aunque hay maneras de cambiar esas limitaciones si uno está comprometido con Dios. A veces uno tiene que hacer sacrificio para involucrarse. No importa las limitaciones que tiene, necesitamos afirmarnos en las cosas de Dios, reconociendo el don que tenemos. No podemos lavar las manos de, bueno, no tengo tiempo, la gente no me aprecia por mi actividad o mi deseo de ayudar, entonces yo voy, pero voy como una figurita nomás. No, Dios quiere que uses tu don espiritual y Dios va a pedir cuentas de ti en tu uso de su don espiritual, si usaste el don o no. El juicio no se espera. Por eso tenemos que reconocer el don espiritual que Dios nos ha dado, usarlo para Dios. Ahí es la manera de sentirse más útil en la vida, una gran satisfacción. ¿No saben la satisfacción que hay cuando uno usa su don y ve a Dios obrando a través de su vida? Muchos saben lo que es usar su don. Quizás algunos no, que están presentes. Él estaba contento con ellos. ¿Por qué? Porque reconoció la gracia de Dios. Porque, número 2, reconoció el don de Dios en ellos, los dones de Dios en ellos. Tenían todos los dones y toda la posibilidad. Pero también reconoció, número 3, la obra de Dios en ellos. Dios no solamente les salvó, pero Dios estaba obrando en ellos, ayudándoles a crecer, ayudándoles a cambiar, ayudándoles a ser útil. Mire versículo 8. Hablando de los dones, el cual Cristo también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Tenían algo de comunión. Dios los estaba afirmando, estaba obrando en sus vidas, estaban creciendo. Algunos todavía eran niños espirituales. Él va a dirigirse a ellos en capítulo 3. Él expresa a ellos en versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hablando de su primera visita, cuando se convirtieron a Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Han quedado en su crecimiento, han quedado ahí. Pero Dios estaba obrando y algunos estaban respondiendo y reconocía que Cristo estaba obrando en ellos hasta el día de Cristo. Todavía se estaban congregando, aunque había problemas y dificultades entre ellos, Dios estaba obrando. Y Pablo daba gracias a Dios
por ellos. Por eso él decía, el cual también os confirmará hasta el fin. Dios está obrando, Dios está afirmándoles, ayudándoles a crecer, y a través de esta carta espero dirigirme a los problemas que tienen en la iglesia. ¿Para qué? Para que corrijan esos problemas y que no se queden como inmaduros, no se queden como niños espirituales, y que sean maduros espiritualmente. Tengo la fe y la confianza que van a recibir bien esa palabra y que Dios no va a rendirse. Por eso en versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Él es fiel. Eso significa que Él no se rinde. Él no dice, con ese hijo mío no puedo hacer nada. Ay, ¿para qué voy a seguir convenciéndole de pecado y que obre mi Espíritu Santo? Él no me va a escuchar. A veces hablo con padres que me dicen, pastor, no puedo hacer nada con ese chico. Ese chico no me escucha, no me hace caso, entonces ¿para qué? No puedo hacer nada. Y le digo, ¿cuántos años tiene? Tiene 4 años. O sea que 4 años, pero mire, hay mucho que uno puede hacer con un chico de 4 años para que haga caso. Ahora, si tiene 30 años, 40 años, otra cosa. Es otra cosa. Pero Dios no se rinde en sus hijos. Dios va a disciplinar y corregir y obrar. Y la corrección y la disciplina sube y aumenta y se hace más fuerte y más fuerte. A veces, cuando uno no responde, Dios lo lleva a su presencia. Tiene una muerte temprana porque es terco, porque es rebelde y porque rehúsa responder a la obra de Dios. Por eso en la Santa Cena leímos acerca de los hermanos participando de la Santa Cena o participaron de la Santa Cena en el pasado. Algunos, entre ellos estaban débiles, algunos enfermos, que era más fuerte, más importante, y algunos duermen. En otras palabras, algunos estaban sufriendo la disciplina liviana, como quien diría, de Dios, que eran débiles. Algunos otros estaban sufriendo la disciplina un poco más fuerte porque estaban enfermos. Y otros ya estaban en la presencia de Dios porque Dios veía por su fidelidad de trabajar y no rendirse y no decir, no se puede, y bueno, lo voy a ignorar. Por ser fiel, él dijo, bueno, no vas a responder, no vas a hacerme caso, no vas a corregir tus pisadas, tu forma de conducirse. Vení por acá, vamos a hablar cara a cara. Y lo lleva a su presencia. Por eso, 1 Juan habla del pecado de muerte, donde Dios tiene que disciplinar a su hijo, a sus hijos. Pablo estaba lleno de gratitud, porque él veía en ellos la gracia de Dios. Dios había obrado y eran salvos. Pablo vio en ellos que tenían un don espiritual, algunos usando el don, otros desperdiciando el don, pero con potencial en su vida, con ese don espiritual. Y en oración Pablo escribía a ellos para corregirlos y ayudarles a cambiar esas actitudes carnales. Y él tenía confianza, gratitud por ellos, porque él veía la obra de Dios en su vida. Y sabía que Dios era fiel a cumplir esa obra. Y ellos estaban respondiendo como los filipenses. Los filipenses estaban respondiendo a la obra de Dios. Los corintios un poco más lento.
y con más problemas. Pero la iglesia en Filipos también tenía dificultades o tenía diferencias. Pero Pablo estaba contento, gozoso, porque veía que ellos estaban respondiendo y veía que Dios estaba cumpliendo su obra. ¿Y cuál es la obra de Dios en nuestra vida? Transformarnos a la imagen de Cristo, hasta que Él venga para presentarnos irreprensibles delante de Dios. ¿Cuál es tu enfoque con los hermanos? El enfoque de Pablo era en su salvación, en su don y en la obra de Dios, no en sus complicaciones, sus actitudes, su pecado. Él los corrigió, pero eso no fue su enfoque. Años atrás, a mí me encantaba sacar fotos. Me gusta sacar fotos hasta el día de hoy. Yo tenía una cámara que no era tan inteligente como los teléfonos y las cámaras de hoy. Tenía que enfocarlo manualmente, el lente. Y aún tenía con el tiempo una cámara que tenía una manera de enfocar automático. Pero habría que apuntarlo a la cara de la persona o a la persona misma para que enfocara. ¿Cuántas veces llevé el rollo a revelar y vi la foto y de repente en vez de enfocar en la persona, estaba enfocado en el árbol detrás de la persona y la persona estaba todo fuera de foco, ¿no? ¿Y qué hacía con la foto? Lo tiraba en la basura. Estaba fuera de foco. Hay muchos hermanos que tienen problemas con su enfoque. Enfoquen algunos errores o pecados o ofensas de algunos hermanos. En vez de enfocar en la persona y la maravillosa obra que Dios está haciendo en esa persona y la potencial de esa persona. Es muy importante el enfoque que sea en la gracia de Dios, en el don o los dones de Dios y en la obra de Dios para poder tener gratitud y apreciar a cada uno de nuestros hermanos. No vale delante de Dios el 99%. Él quiere el 100% de gratitud para todos los hermanos. Vamos a orar al Señor.